Bien, hermanos, estamos listos para comenzar el estudio de hoy que nos toca los mandamientos aplicables, la serie de estudio que estamos dando sobre los mandamientos aplicables. Este estudio tiene la adición, o sea, está con un complemento que es la exégesis del libro de Santiago. Estábamos estudiando el libro de Santiago la semana pasada. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de esa exégesis de lo que tiene que ver con el análisis escritural del libro de Santiago, de sus versículos claves relacionados a la ley, relacionados a los mandamientos. Así que si en esta noche usted tiene sus apuntes, su lápiz, cuaderno, téngalo listo para que haga sus anotaciones y, como siempre les digo, al final usted hace las preguntas de lo que no haya entendido o alguna aclaración. Estamos listos para comenzar entonces con el estudio que toca para hoy en el nombre de Yeshua. La exégesis de Santiago, capítulo 2, estamos a la altura del versículo 14 al 26. Vamos a leer esos versículos para tomar un contexto de lo que el apóstol Santiago o Jacob, recuerden que él no se llama Santiago, su nombre original es Jacob, transliterado como Jacobo, y luego se le añade el San Jacobo, y se termina con Santiago. Santiago es un nombre latinizado, es un nombre que viene del latín y que lo que significa es San Jacobo. Usted sabe que todos los santos a los que le daban nombre, se le aplicaba el título de santo, y es una tradición católica, es una tradición católica que viene desde los primeros siglos después del Mesías. Leemos entonces la palabra en el nombre de Yeshua el Mesías. Dice: hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obra, ¿de qué sirve? Pues ¿acaso su fe puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y le falta la comida diaria, y alguno de ustedes les dice: vaya en paz, aliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham, como ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Puede ver que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe fue completada por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Pueden ver, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Bien, hermanos,
aquí podemos observar que el escritor a los de Santiago, el hermano del Mesías, Jacob, está hablando de un punto muy controversial, la fe y las obras. Y esto aparenta ser una contradicción. La fe en contraposición de las obras. Y esto es importante que lo entendamos por una sencilla razón, hermanos. Por una sencilla razón. Si nuestra fe no está bien fundada en lo que la Escritura nos enseña, entonces nuestra fe va a estar débil, nuestra fe no va a estar bien fundada, lamentablemente. Nuestra fe no va a estar bien fundada. Y eso puede causar un desvío de nuestra fe, puede causar engaño de Satanás y que podamos caer fácil de lo que el Señor nos ha dado. Es importante, hermanos, que tomemos esto muy muy en serio realmente, porque está basado en nuestra creencia, lo que nosotros somos como creyentes. ¿Entienden? Entonces hay que verlo con mucha cautela. Seguimos haciendo exégesis del texto bíblico del libro de Santiago, capítulo 2, del 14 al 26. Le decía que tenemos que ser muy cautos con esta escritura, ya que eso va a contribuir a que nuestra fe sea afectada si no lo entendemos correctamente. Aunque usted no lo crea, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos en la fe, en el evangelio, va a afectar nuestra conducta, va a afectar nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar. Hay que tomar esto muy en cuenta. Por eso estamos haciendo exégesis del texto. Dice el verso 25, de igual manera, ¿no fue justificada también la prostituta Rahab por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque tal como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. No pueden apreciarlo ahí. La fe sin obra está muerta. Pero vamos a ver qué es lo que el apóstol Santiago quiere decir con esto, porque la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Soy salvo por la fe solamente o necesito la obra para ser salvo? Porque Santiago aquí está enfocando un punto bien controversial, el tema de las obras. Y habla de la justificación, justificados por las obras. Entonces aquí aparenta haber un problema y no chiquito. Una de las tensiones más conocidas en la Biblia es la aparente contradicción entre Pablo, o sea, Shaul, y Santiago, o sea, Jacob. Pablo dice, somos justificados por la fe. Dese cuenta ahí. Pablo dice, somos justificados por la fe. Solo por la fe. Aparte de las obras de la ley, dice Romanos capítulo 3, versículo 28. Santiago dice, una persona no es justificada solo por la fe. En el versículo 24. Si entendemos, hermanos,
los principios de interpretación bíblica. Si entendemos los principios de interpretación bíblica, tendríamos que decir que estos dos apóstoles no pueden contradecirse. No pueden contradecirse. Entonces, ¿por qué uno dice una cosa y el otro está diciendo otra? Esta es la parte donde tenemos que aclarar bien a fondo. Hay que aclararlo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir y qué es lo que Santiago quiere decir? Porque aquí hay una contradicción. Pero usted ha estudiado los principios de interpretación, usted sabe lo que significa ese principio que dice que la Biblia no se contradice. Bueno, estos dos escritores están marcando dos puntos de vista diferentes. Vamos a ver por qué. ¿Qué tipo de fe muerta menciona Santiago? ¿Qué tipo de fe muerta menciona Santiago? Si leemos Santiago 2:24, aislado de su contexto, podríamos tener un problema real. Porque si Santiago quiere decir lo mismo que Pablo con la palabra fe en Romanos capítulo 3, versículo 28, o Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, acuérdense que ahí el apóstol Pablo dice que somos justificados por la fe. Y en Efesios dice, no por obra, para que nadie se gloríe. No por obra, para que nadie se gloríe, es por fe. Y no es, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces Santiago estaría contradiciendo la doctrina de la justificación solo por la fe. Y este es un conflicto que no es nuevo porque desde el tiempo de la Reforma se ha discutido ampliamente el tema de la justicia por la fe, que fue lo que Martín Lutero planteó de forma enérgica, de que no era por las obras que la iglesia enseñaba, la iglesia católica o tradicional, que enseñaba que la gente podía ser salvo según sus obras, según la indulgencia, según lo que esa persona hiciera en esta vida. Esa era la enseñanza y es la enseñanza base de la iglesia católica. Y aquí encontramos entonces Santiago hablando de esto en un tono donde aparenta contradecir a Pablo en cuanto a la justificación. La Biblia dice que nosotros somos justos por medio a Yeshua, en su sangre. Justos. O sea, declarados justos significa que nosotros somos justicia de Dios en Cristo. O sea que ya Dios a nosotros nos ve justo completamente, sin lugar a dudas. Sin embargo, una de las reglas fundamentales de la interpretación bíblica es que cada texto debe interpretarse en su contexto para entender correctamente lo que Santiago quiere decir con solo por la fe. Debemos leerlo en su contexto. En Santiago 2:14, el apóstol apunta a una fe que no tiene obras. Luego pregunta, ¿puede esa fe salvarlo? Oiga, ¿qué pregunta? ¿Puede esa fe salvarlo? ¿Una fe sin obra puede salvar a una persona? Bueno, la respuesta lógica es que no. Entonces, ¿en dónde queda el apóstol Pablo cuando dice que solo es por la fe? ¿Qué le parece eso? Aquí hay un lío y no de ropa. Luego pregunta, entonces asevera además lo que quiere decir con esa fe. En el versículo 19 es el tipo de fe que tienen los demonios. Es decir, es un mero asentimiento intelectual. Los demonios creen que Dios es uno. Los demonios creen y tiemblan, dice. Entonces,
aquí está hablando de una fe rara, porque aquí está hablando de que esa fe la tienen los demonios. Ellos creen que Dios es uno. O sea que los demonios ahí tienen un conocimiento doctrinal, un conocimiento teológico. Y es uno de los puntos básicos de la teología. Dios es uno. Dios no es tres, Dios no es dos, Dios no es cinco, Dios es uno. Y entonces los demonios saben eso. Ellos creen, dice ahí, asociando esa fe con el tema de lo que los demonios creen. Porque la palabra fe, que es la palabra emuná, es la palabra confianza, es la palabra creer, esa es la palabra fe, creer, confianza. Ahora, existen tres tipos de fe. Yo no sé si algunos de los que están aquí se acuerdan cuáles son esos tres tipos de fe. Si hay alguien que se lo sepa, me puede escribir por el chat y dígame si se acuerda cuáles son los tres tipos de fe bíblicamente hablando. Le voy a dar una orejita para los que no se acuerdan. Hay una fe que es la fe salvadora, la fe que salva. O sea, el que tiene esa fe es salvo por medio de Yeshua. Esa fe es la fe que se le otorgó a los creyentes cuando el Espíritu Santo los regeneró. El Espíritu Santo entró en su corazón y hizo un llamamiento interno y esa persona fue regenerada instantáneamente. A eso se le llama la fe salvífica. La fe salvífica. Ahora, ¿cuál es la otra fe? Las otras dos fe que menciona la Biblia. ¿Quién me puede decir? Puede escribir ahí en su chat. Fe salvífica. ¿No la saben? Bueno, la fe salvífica es una. La fe que obra milagro es otra. La fe que obra milagro, la fe, por ejemplo, el don de fe. Una persona que tenga el don de fe, una persona que cree que las cosas pueden suceder y que el Padre obra milagros y portentos y maravillas. Entonces, esa fe nos salva. Esa fe nos salva. Recuerde que van a haber personas que van a decirle, apartado de mí, malditos, hacedores de maldad. Nunca os conocí, pero esa gente echaban fuera demonios. Esa gente tenía fe. ¿Entienden eso? Esa fe nos salva. Esa fe, de hecho, no la tiene todo el mundo. Pero está la fe que tiene que ver con doctrina. La fe que tiene que ver con doctrina. El apóstol Judas dice que a nosotros se nos entregó una fe. La fe que se nos dio una vez. Ese tipo de fe tiene que ver con el conocimiento doctrinal, con la enseñanza que se nos ha entregado. A eso es lo que le llamaríamos, esa es mi fe que yo enseño, la que yo predico, esa fe. Pero esa fe tampoco salva. Esa fe tampoco salva. Entonces, esos son los tres tipos de fe. Aquí entonces encontramos que Santiago está hablando de la fe salvadora a la que él quiere que la gente tenga, a los que él se está dirigiendo, porque la fe que ellos están entendiendo es una fe que no tiene sentido, porque incluso los demonios la tienen, ese tipo de fe, ese tipo de creer. Aquí le ponen un ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham en cuanto a la fe. ¿Cómo se le llama a Abraham? El padre de la fe. ¿De qué fe? Bueno, la fe que justifica. Yo continúo explicando el tipo de fe que justifica, señalando el ejemplo de Abraham
Y ese ejemplo es quizás donde podemos ver más claramente los diferentes énfasis de Santiago y Pablo y su acuerdo fundamental sobre la naturaleza de la fe justificadora. Aquí entonces en este ejemplo vamos a ver un detalle importante. Los dos apóstoles citan el mismo versículo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Pero es importante notar en el tiempo, en la vida de Abraham, que cada autor está considerando. En Santiago 2 estamos parados en Génesis 22, cuando Abraham se estaba preparando para sacrificar a su hijo Isaac al Señor, por lo cual el sacrificio de Isaac es el acto fundamental de obediencia en la vida de Abraham. ¿Entendieron bien esa partecita aquí? El ejemplo que se está dando aquí en el libro de Santiago, el capítulo 2, es de Génesis 22. En Génesis 22 es cuando Abraham está para ofrecer a Isaac en sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar aquí? Que la fe de la que se está hablando aquí en el capítulo 2, basada en Génesis 22, es una fe que fue aplicada mucho después de lo que Abraham había recibido antes por haber conocido o haber escuchado el llamado que Dios le hizo. Noten bien esta parte, presten mucha atención. Pero Génesis 22 dice, sucedió varias décadas después de Génesis 15. O sea que en Génesis 15 ocurre un llamado a Abraham, una justificación que se le dio a Abraham. Abraham tenía 75 años cuando Yahweh lo llamó por primera vez. En Génesis capítulo 12, verso 4. Y Génesis 15 probablemente fue solo unos años después de Génesis 12. Isaac no nació durante décadas. Cuando Abraham tenía 100 años, en el capítulo 21, verso 4, Isaac probablemente estaba cerca de su adolescencia, cuando Abraham lo trajo a la montaña para ser sacrificado. Vaya notando. Cuando juntamos todo esto, vemos que la obediencia de Abraham en Génesis 22 se efectuó después de décadas de creer y esperar en las promesas de Dios. Santiago señala esta obediencia cuando dice que la escritura se cumplió. En el versículo 23 de Santiago 2 dice, se cumplió la escritura. Cuando la fe se entiende de manera adecuada, Abraham fue justificado solo por la fe. ¿Cuándo fue que sucedió que Abraham fue justificado solo por la fe? En Génesis capítulo 15 y capítulo 12, capítulo 15, en secuencia, Abraham fue justificado por la fe. Sin embargo, su estado justificado no se quedó así. O sea, Dios no declaró a Abraham justo y ya. No, mire qué pasó. Ese es el sentido de Santiago 2:21, por lo cual el rol de las obras en la justificación es diferente del de la fe. Repito, el rol de las obras en la justificación es diferente del de la fe. La fe justifica para salvación, las obras no justifican para salvación. Pero aquí encontramos entonces que hay una diferencia. Si la obra no salva y lo que salva es la fe, ¿cómo fue que Abraham fue justificado? Bueno, antes de él obrar y muchos años después obró. Y por eso es que dice, se le contó por justicia, pero Abraham había sido justificado hace mucho. Esa es la diferencia. En el tiempo donde Abraham fue justificado a los 75 años y la
promesa comenzó a tener efecto a los 100 años, entonces ahí encontramos que las dos cosas, la fe y las obras, tienen un efecto positivo, no negativo, no contradictor, positivo, porque una se cumplió por la fe cuando él creyó a Dios sin haber visto. Recuerdan que él no había visto ni la tierra ni al Hijo y creyó. Entonces, esa fe se le contó por justicia, pero al obrar, sacrificando a su hijo Isaac, entonces ahí encontramos una diferencia y a la vez una similitud. Me dicen que no hay audio. Yo quiero que los hermanos me confirmen si me estoy escuchando. Ok, hermano Jonathan, chequea a ver si quieres salga y entre de nuevo porque los demás están escuchando. Bien. Seguimos. Abraham fue justificado, se le declaró justo. Usted sabe lo que significa la palabra declarar. Cuando Dios da una declaración, Dios dice, yo declaro, Dios está dando un decreto y ese decreto no puede ser cambiado. Lo que Dios declara no puede ser cambiado. Y lo que Dios declaró fue que Abraham era justo. Lo declaró sin Abraham haber hecho absolutamente nada todavía. Porque recuerden que Abraham viene de Ur de los Caldeos en Mesopotamia, cerca de la tierra de Sinar. Ese lugar era un lugar idólatra. Ese lugar era un lugar completamente pagano. Y de allá Dios le dice, sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Y él salió sin haber visto. Eso es fe. La misma fe que nosotros tenemos para creer en Yeshua sin haberlo visto. Es la misma fe. Por eso a nosotros se nos llama hijos de Abraham. Cuando creyó las promesas del pacto de Yahweh, sin embargo, ese estado justo tuvo que demostrarse por sus obras fieles. Aquí entonces comienza el asunto a ampliar un poquito más. Ok, él fue declarado justo, él fue justificado, sí, las obras, pero esas obras tuvieron que ser demostradas. O sea, esa fe tuvo que ser demostrada. Ese estado de justicia tuvo que tener un punto donde se declaró que realmente este hombre era justo. Santiago insiste en que el tipo de fe que justifica se ve en los resultados de la transformación. Es una fe que va más allá de creer. Va más allá de creer lo que es verdad. Es una fe que descansa en las promesas de Yahweh y actúa en esas promesas. Es una fe que en última instancia es inseparable de las buenas obras. ¿Ven entonces, hermano, dónde está el asunto acá? Que Santiago está hablando de la fe con las obras y Pablo está hablando de la fe sin las obras. Pero Pablo está hablando de la fe para salvación y Santiago está diciendo de la fe que necesita ser justificada, o sea, declarada o demostrada con las obras. Y ellos no se contradicen, no se contradicen. Ellos simplemente están dando puntos de vista diferentes bajo un mismo tema. ¿Cuál es el tema? La salvación y las obras, la justicia y las obras, porque de hecho el apóstol Pablo atacó reciamente
a los judaizantes que estaban queriendo que los gentiles se circuncidaran para ser salvos. Pablo atacaba a los gentiles que decían que tenían que guardar toda la ley y el rito de Moisés, porque si no, no podían ser salvos. Pablo los frena categóricamente, le dice, no, ustedes están equivocados. Negativo. Nadie es justificado por sus obras, solo por la fe es salvo. Pero Santiago está diciendo entonces, tú crees, pero esa fe puede ser muerta si tú no la demuestras, si tú no das fruto de un verdadero arrepentimiento. Esa fe no sirve. Entonces Pablo está hablando de las obras que no sirven para salvación y Santiago está hablando de la fe que no sirve para salvación. ¿Se dan cuenta? Santiago ataca la fe falsa y Pablo ataca la obra falsa. Las obras que buscan salvación y lo que buscan que la fe lo salve, sí, pero sin obras. O sea que soy salvo y punto. Y déjenme tranquilo, yo vivo mi evangelio como a mí me dé la gana y colorín colorado, ese cuento no se ha acabado porque realmente la Biblia enseña otra cosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Pablo y Santiago? Santiago argumenta que cualquier supuesta fe que no resulte en buenas obras no es una fe salvadora. En lo absoluto. ¿Es esto realmente diferente de lo que dice Pablo en lugares como Romanos 3, Gálatas 2 y Efesios 2? A diferencia de Santiago, que estaba argumentando en contra de una visión equivocada de la fe, Pablo luchó contra una visión equivocada de las obras. Ese es el punto ahí, hermano, de este tema. Santiago estaba argumentando en contra de una visión equivocada de la fe. ¿Y sabe qué pasa con esto, hermanos? Y por eso yo les dije que este estudio, esta exégesis, hay que tomarla con mucha precaución y saber entenderla. Porque una persona puede estar engañada, puede estar pensando que es salvo, puede estar pensando que tiene fe que lo justifica y que se siente seguro en Dios. ¿Cuál es el problema aquí? Que la fe equivocada, esa visión de esa fe, sin tener una obra que justifique que él tiene una fe salvadora, te puede llevar a la perdición. Una persona que dice tener fe, pero no quiere obedecer, esa fe es equivocada. Esa fe es equivocada. Esa fe no tiene peso. Esa fe es una fe bivalente. Es una fe que está muerta. Pablo, entonces, al contrario, luchó contra una visión equivocada de las obras. Entonces, aquí encontramos personas que tienen fe, creyeron en Cristo, pero dicen, yo tengo fe, pero tengo que obrar, tengo que hacer, porque si no hago, no soy salvo. Queriendo decir que la fe es la que lo salva. Las obras es la que lo salva. Y no podemos poner la fe, por debajo de las obras. No, lo primero que ocurrió en Abraham, ¿qué fue? Que creyó. Y esa fe le fue contada por justicia. Y muchos años después obró el asunto del
sacrificio de Isaac, que estuvo a punto de sacrificar en obediencia a un mandato divino. Entonces, ojo con esto, hermanos, porque muchas veces personas que quieren hacer cosas, quieren hacer obras, quieren hacer multitud de cosas con un solo fin: ganarse la gloria. Señor, yo estoy haciendo esto porque yo sé que si yo no hago esto, si tú vienes y me encuentras sentado, yo no voy a poder ser salvo. No funciona así, queridos hermanos. No funciona así. Y no está, y Santiago, Pablo no está diciendo que no se debe obrar. Al contrario, lo que él está luchando aquí es con una fe falsa, una visión de las obras falsa, las obras que la gente utiliza para creerse salvo. ¿Qué era lo que pasaba con los fariseos, hermanos? ¿Qué era lo que los fariseos argumentaban? Que una persona tenía que obedecer toda la ley para poder entrar en el reino. Por eso fue que Nicodemo le dijo a Yeshua: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para entrar en el reino, en la gloria? ¿Qué le dijo Yeshua? Nace de nuevo. Nace de nuevo. El joven rico le dice: ¿qué debo hacer para entrar en la gloria? Vuelve el Señor y le dice: guarda los mandamientos. Aquí la respuesta del maestro fue diferente a la de Nicodemo. ¿Sabe por qué? Porque Nicodemo se jactaba de obras. Pero el joven rico no se jactaba de obras. El joven rico estaba indeciso, estaba en dos caminos. Y Yeshua entonces, para probarle de que él no estaba ni siquiera haciendo obra, pero mucho menos creía, él le dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué pasó con el joven rico? Él había dicho que guardaba todos los mandamientos. Todos los he guardado desde mi niñez. Oh, muy bien has hecho. O sea, Yahshua está diciendo: es bueno guardar los mandamientos, es perfecto guardar los mandamientos y es aplaudible guardar los mandamientos. Y eso para los que piensan que Yahshua estaba en contra. Yahshua le estaba diciendo: guardar los mandamientos. Y le dice: todo lo he guardado. Ok, perfecto. Entonces, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y por qué Yahshua le está diciendo a este joven rico: vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres? Porque él dijo que guardaba mandamientos. Pero los mandamientos mandan a dar también a los pobres, ayudar a los pobres. Lo que significa que él no lo estaba haciendo realmente. Él no estaba guardando sus mandamientos. Específicamente, quizás lo más probable que tenía que ver con la ayuda, porque era rico, posiblemente era súper tacaño y era muy agarrado, no le gustaba darle a nadie un centavo, era codo. Y el Señor lo mandó a ver si es verdad que tú estás guardando mandamientos. Entonces, una sola cosa te falta: ve y dalo a los pobres y sígueme. Entonces ahí encontramos a Yeshua hablando de las dos cosas: obras y fe. Pero esto fue a una persona que no estaba seguro en lo que creía ni estaba haciendo la obra. O sea, estaba totalmente despistado de la realidad. Pero aquí entonces Pablo está diciendo que las obras no salvan. Santiago está diciendo: la fe falsa no sirve. La fe que dicen: yo voy a la iglesia, yo canto, yo predico, yo hago esto, yo hago aquello, yo tengo fe, no sirve. ¿Por qué? Que no lo está demostrando. No está demostrando. Una persona que no demuestra su fe es una fe cuestionable. Es una fe cuestionable.
Pablo escribe que Abraham se fortaleció en fe. Oiga esta parte que es importantísima. Dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, según Romanos 4, 20 y 21. Su fe se hizo más fuerte a medida que aumentaba su convicción en la confianza de Dios para cumplir sus promesas. Este es el punto aquí. En la medida que Abraham vio lo que Dios iba haciendo, su fe se fue fortaleciendo, pero tuvo una fe inicial. Tuvo una fe inicial y esa fe se fue fortaleciendo en la medida que él iba viendo que Dios iba cumpliendo su promesa. Entonces, eso es de lo que el apóstol Pablo está hablando cuando habla de la fe que justifica. Cuando Santiago dice que no estamos justificados por la fe sola, claramente no se refiere al tipo de fe justificadora a la que Pablo nos señala en Romanos 3. Cuando Pablo dice que estamos justificados aparte de las obras de la ley, claramente no se refiere al tipo de buenas obras que Santiago tiene en mente. Entonces, si entiende en su contexto adecuado, está claro que Santiago no contradice a Pablo. Por el contrario, se complementan bien. ¿Entendieron? Se complementan bien, porque Pablo está diciendo que hay una convicción de fe en el Señor sin obras. Santiago no está hablando aquí de la misma cosa. Santiago está diciendo, fe sola no salva. ¿De qué fe estaba hablando, hermanos? De la fe de los demonios. La fe de los demonios. La fe de yo creo en Dios. ¿Ha escuchado personas que dicen, yo creo en Dios, yo tengo al Señor en mi corazón, metido en una discoteca, metido en un drink, jugando caraquita o loto, qué sé yo, tirando, torciendo el codo, pero cree en Dios? Ah, qué bonito, ¿eh? Tiene a Dios y de paso al diablo. Qué interesante. Así sí es bueno. No, no es de esa fe de la que está hablando Santiago. Santiago está hablando de la misma fe que habla Pablo en el sentido bíblico correcto. Porque los que dicen que la fe sola los salva son aquellos que quieren justificar sus pecados, especialmente aquellos que creen que se van a salvar porque creyeron solamente, no importa si incluso están en el mundo. ¿Saben cómo le llama a ese tipo de concepto doctrinal? Se le llama hipercarvinismo. Hipercarvinismo, que creen que no importa que usted esté en el mundo, usted está salvo y si el Señor viene, el Señor se lo va a llevar. Eso no funciona así. Es un error grave. De hecho, la palabra que muchos usan para contradecir el tema de la salvación eterna es la palabra salvo, siempre salvo. Yo no estoy de acuerdo con ese término. De hecho, no es un término bíblico. Salvo, siempre salvo no es un término bíblico. Independientemente de que yo creo en la salvación eterna y que el creyente está seguro en Dios por la sangre de Cristo, con la que fue comprado, no significa el salvo siempre salvo. El salvo siempre salvo es el hipercalvinismo, que cree que cualquier persona que ya creyó se salva sí o sí, no importa que esté viviendo en pecado. Señores, eso es un error. Eso es un error. Una persona que vive en pecado, especialmente si no lo quiere reconocer, se le vaya al infierno con tu zapato. Se lo estoy diciendo así de crudo, no acostumbro a decirlo así, pero es para que usted entienda que con la fe no se juega.
Con el evangelio de salvación no se relaja. Y si cree que porque está en Cristo, porque una vez creyó en Cristo y está en el mundo bebiendo cerveza y haciendo toda clase de sinvergüencería, no va para ningún lado. Óigame, no se vista que no va. No va, porque la palabra de Dios es bien clara. El Señor no puede ser burlado. No puede ser burlado. La Biblia dice en el estudio que estuvimos viendo en el libro de Hebreos que todo aquel que pisotee la sangre del pacto pecando deliberadamente solo le espera una horrenda expectación de juicio que ha de devorar al incrédulo. Eso es lo que le espera. Entonces, el asunto aquí es bastante fuerte, hermanos. Y por eso yo anhelo en mi corazón que podamos entender este tema y que esto nos ayude a nosotros a afirmar nuestra fe y verificar si realmente yo tengo una fe genuina. Porque recuerden, hay gente que cree que tiene fe, pero es la fe de los demonios. Creen y tiemblan. Creen y tiemblan. Y a veces hasta se sabe la Biblia de pie a cabeza, hermano. Teólogo, grande teólogo, y haciendo cosas que desagradan a Dios. Entonces, Santiago está hablando aquí de un tipo de fe muy diferente a lo que la Biblia realmente habla de la fe genuina. Santiago está hablando aquí de que esa fe sola no te va a salvar. Esa fe sola es una fe muerta, es una fe insustancial, es una fe que no proviene de Dios realmente, proviene de conceptos humanos y de pensamientos humanos. Pero la obra de la que habla Pablo, de que no es por obra, las obras de la ley, tenía que ver con ritualismo judaizante, gente que querían guardar toda la Torá, si no, no eran salvos. Es de esas obras que está hablando Pablo en el libro de Romanos, el libro de Gálatas. Entonces es importante entender estos dos puntos de vista para que no pensemos que Pablo está contradiciendo o Santiago está contradiciendo a Pablo, porque no funciona así. Y entendemos entonces en su contexto adecuado que ellos están simplemente complementando una cosa con la otra. Entonces, hermanos, ya vimos el contexto. Espero que lo haya entendido. Fe, obra. Fe, salva, sí. Pero en el momento que esa fe se va declarando, se va aplicando, necesita ser probada por las obras. Ahora la pregunta es, ¿y una persona que no está haciendo la obra, que no quiere obedecer, que no está dispuesto a obedecer y no le interesa escuchar ni siquiera los mandamientos, tendrá fe de verdad? ¿Tendrá fe de verdad? A alguien que no le interese por lo más mínimo saber qué enseña la Escritura en los mandamientos. ¿Tendrá fe? Tiene que averiguar bien esa parte. Todo aquel que no se encuentra seguro de si tiene ese tipo de fe de la que está hablando Santiago aquí. Y recuerde que Santiago era un hombre estudioso de la ley, era un hombre fiel, se le llamaba el justo. Oiga bien, el justo, porque era un hombre que comía Biblia. De hecho, por eso fue el que quedó a cargo del ministerio de los apóstoles. Era el cabecilla de los apóstoles, porque era un hombre íntegro, completamente. Y creyó en las enseñanzas de Yeshua. Él no contradijo a Yeshua. Y Yeshua no enseñó la salvación por obra tampoco. Yeshua enseñó la fe que salva solo el que cree. Si cree, será salvo. Y eso entonces tenía que ser decorado, yo voy a decir, voy a utilizar ese término, decorado, adornado con obras. Porque ¿para qué sirven las obras, hermanos? Para ser santificados, para ser purificados, para crecer, para tener mayor comunión con nuestro Padre Celestial. Para eso sirven las obras. Y en última instancia, para recibir recompensas.
Porque todas las obras buenas que nosotros hacemos están siendo escritas en los libros de las obras y según hagamos, así mismo seremos recompensados. Por eso hacemos las cosas para Dios, pero sabiendo que vamos a recibir una recompensa. No la salvación, porque ya esa la ganó el Señor solamente por su sangre, pero sí las obras que nos hacen ganar la corona de la vida, la recompensa que el Señor ha de traer. Esas coronas son por las obras que nosotros hemos hecho, las que vamos a ganar. Es lo único que podemos ganar en este evangelio, por las obras. Perdón. Ahora vamos a ver los mandamientos aplicables del 106 al 110. Entonces, hermanos, ¿están listos para... Dice la hermana Carmelín, las obras no nos liberan. ¿Fue una pregunta o fue una observación? Si fue una pregunta, las obras no nos liberan del pecado, no nos liberan de de lo que es la inclinación del mal. Solo lo hace la sangre de Yeshua. Ahora, las obras nos liberan de no pecar. Por ejemplo, si yo voy a ver los mandamientos que tenemos ahora, esos mandamientos te pueden liberar de ser un idólatra, por ejemplo, o de ser alguien que te inclina por las cosas del ocultismo. Entonces, una persona que obedece los mandamientos puede ser liberado de ese tipo de pecados, porque las ataduras son realmente pecados que nos atan, pecados que nos atan. Por ejemplo, una persona que sea mentiroso tiene una atadura de pecado, de mentira. Cuando el mandamiento le dice, no mentirás, no levantarás falso testimonio, esa persona recibe ese mandamiento, ¡pum!, es liberado del pecado de mentira por el mandamiento que recibió. Y así por el estilo. Pero en cuanto a lo que es el pecado implantado desde el principio y que no hay manera de quitarlo, esa culpa, esa condena, solamente la sangre de Yeshua nos puede liberar. Solamente la sangre de Yeshua. Pero resulta entonces, hermano, que después que Yeshua nos libera del pecado, de la condenación, ¿qué sucede? Peca la gente, aún estando en el evangelio. ¿Verdad que sí? La gente peca cuando está en el evangelio, aún estando en la iglesia. Y siendo así, significa entonces que esa persona tiene todavía ataduras, debilidades, tiene inclinaciones que no ha sido liberado. Ahora, pastor, ¿por qué esa persona todavía está atado si ya el Espíritu Santo entró en su corazón? ¿No debería ser libre ya? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué esa persona todavía está atada? Una razón de eso es que la persona que viene a Yeshua, Yeshua lo libera de muchas cosas, la que él desea liberar. Esa persona puede ser libre de adulterio, puede ser libre del alcohol, puede ser libre de las drogas, dependiendo de lo que el Señor lo quiera liberar. Porque la gente viene al evangelio del mundo, viene del mundo al evangelio con muchísimas mañas y muchísimas debilidades y muchísimas inclinaciones malas. Y de todas no son liberados de una vez. ¿Verdad que no, hermanos? Todavía hay gente que posiblemente tengan 20 años en el evangelio y le queden cositas. Porque mientras estemos en esta tierra, seguiremos luchando con la inclinación al mal, con las debilidades de nuestra carne, para que podamos seguir creciendo a la estatura del varón perfecto. ¿Y por qué entonces Dios deja que esa persona queden con ciertas debilidades? ¿Por qué? Hermanos,
El Señor quiere que nosotros tomemos decisiones. Hermanos, el Señor quiere que nosotros tomemos decisiones, que digamos al Señor, yo quiero, Señor, yo quiero que tú me liberes. Y el Señor le va a decir, cuando usted le diga, Señor, yo quiero que me libere, el Señor le va a decir, hazlo, hazlo, toma la decisión, porque ya yo puse algo en ti para que lo logres. ¿Qué fue lo que el Señor puso en usted para que logre eso? Al Espíritu Santo y la palabra. El Espíritu Santo actúa en la palabra y esa palabra, ¡pam!, rompe con toda atadura. La palabra de Dios es la que pudre el yugo, la unción que viene de lo alto. Y eso entonces, hermanos, si yo tomo la decisión de dejar de pecar en ese pecado que me está afectando, el Señor se va a regocijar. ¿Por qué? Porque ya Él me mandó a que lo hiciera y yo obedecí y lo hice. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? A veces le decimos al Señor, Señor, por favor, quítame esta debilidad. Señor, por favor, quítame esto. Señor, ayúdame. Señor, yo no quiero. Señor, y Señor. Y el Señor diciendo, pero yo estoy esperando que tú lo decidas, porque ya yo te quité lo más delicado. Ahora te toca a ti tomar esa decisión. Libérate. Rompe con eso. Tú tienes el Espíritu Santo. Hazlo. Eso es lo que el Señor está esperando. Pero ahí es que está el problema. Nosotros a veces no estamos dispuestos a romper con nuestras ataduras, porque ya nosotros fuimos libres. Pablo dice en el libro romano que ya el pecado no es nuestro amo, ya él no nos gobierna. Hace rato que Yeshua lo venció en la cruz del Calvario y nosotros entonces diciendo, ay Señor, quítame esta atadura. ¿Qué atadura? Quítesela usted, quítesela y usted verá lo que el Señor va a hacer. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Te va a premiar más por haber tomado la decisión correcta de ser libre, porque el Señor ya hizo esa obra de liberación. Entonces, hermanos, vamos a ver qué enseñan los mandamientos de hoy, después de haber visto estos ejemplos. Vamos al mandamiento número 106. Ya vamos por el mandamiento número 106. No practicar la adivinación y la astrología. Mire qué mandamiento, hermano. Dice Levítico 19:26, no comeréis cosa alguna con sangre. Oh, qué extraño que ahí esté mencionando comer sangre en un mandamiento que tiene que ver con adivinación y astrología. Extraño, ¿verdad? Dice, no seréis agorero ni adivinaréis. No seré agorero ni adivinaréis. Los adivinos no entran. No entran. Entonces aquí estamos viendo un mandamiento que debe ser enseñado, debe ser tomado muy en cuenta. Y alguien puede decir, pastor, pero en la iglesia no hay adivino. Ajá. A veces aparecen gente adivinando el futuro, creyéndose profeta, que casi van muy alineados con lo que hacen los que leen la taza y los que leen los cristal, la bola de cristal y lo que leen los signos de zodiaco, los que creen en la astrología, en la alineación de planetas y en todo lo que tiene que ver con los signos zodiacales. Eso es adivinación, hermanos queridos. Adivinación, eso es. Todo aquel que practica estos asuntos está muy ligado a la adivinación.
es agorero. Mandamiento 107, no visitar brujos. Uy, imagínense, hermano. Levítico 19:31 dice, no os volváis a los encantadores y a los adivinos, no los consultéis, ensuciando con ellos. Yo Yahweh vuestro Elohim. La brujería de hoy en día, hermano, está muy moderna. Las consultas por internet, por televisión, se dan mucho los números, lo que le dan los números y le dicen cuál es el que va a salir y todo eso. Eso está completamente prohibido en la escritura. Completamente prohibido en las escrituras. Y hay que tener mucho cuidado porque hoy en día hay personas que se han introducido en las iglesias para adivinarle o pronosticarle el futuro a la gente. Hoy en día la gente va y va detrás de los profetas para que esos profetas le anuncien bendiciones, viajes, casa, jipeta, dinero en el banco. Y está rayando en lo que es casi ser agorero. ¿Por qué? Porque la gente va a los agoreros a que le hagan una limpieza. Usted ve ese brujo que está ahí haciéndole una limpia a ese chamaquito o a ese señor. Ese señor está ahí para que le quiten la mala suerte, para que las cosas le vayan bien, para que la novia lo quiera, para que le den la visa y va para que le hagan su limpieza. Muchos hermanos van a la iglesia y a ver el profeta para que el profeta le ponga la mano en la cabeza y diga, bendecido, bendecido. El Señor te manda a las naciones, el Señor te da tu novia, el Señor te da tu pareja. Y la gente sale contentísimo porque ya vio al hombre de Dios. Y no se están dando cuenta que es muy similar a lo que pasa en el mundo. Hermanos, yo no estoy en contra de las bendiciones que Dios da a sus hijos, pero no podemos ir detrás de hombres anhelando que nos bendigan y que nos prometan bendiciones. Este será tu año. Hermano, este año puede ser tu año de crisis, aunque puede ser de bendición también. Eso démoslo saber el Señor. Ahora, yo tengo que trabajar con inteligencia. Yo tengo que trabajar con sabiduría, porque muchas veces nos llegan problemas porque nos metemos en lío, nos metemos en situaciones que después no podemos salir. Tenemos que poner la mente en Cristo, en sus bendiciones que vienen de lo alto, y Él nos dará la capacidad de trabajar con cabeza. Y entonces las bendiciones van a venir. Te van a perseguir las bendiciones si obedeces los mandamientos. Porque hay gente que piensa que porque tienen a Cristo ya son bendecidos nada más por eso. No, es lo mismo que dice Santiago. Esa fe no sirve. Tiene que obrar, tiene que poner acción, tiene que poner un trabajo, tiene que poner una actitud, tiene que ser inteligente con el manejo de tu dinero, tiene que ser inteligente con el manejo de tus negocios, tiene que ser inteligente con el manejo de tus decisiones en la vida para que no te vaya bien. Para que si tienes que tomar una decisión por una persona que te gustó, por una pareja, que tú ores a Dios y que el Señor te dé discernimiento para saber si esa persona te conviene o no. Porque si después te metes con esa persona y te va mal, entonces no le puedes echar la culpa al Señor. Ahí no va a haber bendición. Ahí puede haber maldición. Pero cuando yo confío en el Señor y no en los hombres, a ver qué me van a decir los hombres, a ver si me pronostican cosas buenas. Cuando yo confío en el Señor, entonces las cosas pueden ser diferentes. No significa que yo no esté expuesto a la crisis, no esté expuesto a las situaciones de enfermedad, que no esté expuesto a fracasos, porque en la vida pasamos fracasos a cada rato y a veces el Señor lo permite para hacernos crecer. Y no significa que estemos en pecado.
Porque hoy en día hay algunos que enseñan que si usted está en crisis o está mal o está enfermo es porque está en pecado, que debe revisarse. Y eso no es así en todo el tiempo. Hay algunos cacones que el Señor le da su cocotazo por desobediente, claro que sí, pero no a todos Dios hace eso. De hecho, hay gente que Dios lo bendice económicamente y son más pecadores que el mismo Satanás. Dice, pero ¿cómo es posible que esa gente esté tan bendecida y mira cómo andan, mira cómo lucen? Ah, porque la bendición de Dios no consiste en dinero. Aunque esa persona tenga mucho dinero o tenga muchas propiedades, no se agarre de ahí porque se le va a romper la rama y se va a dar un tablazo. Agárrese de la roca que ella ayuda. Amén. Entonces, queridos hermanos, ahí tenemos el mandamiento de los brujos. No visitar brujos. Yo sé que ninguno de nosotros visitamos brujos, pero cuidado con los que parecen brujos, pero que están disfrazados de otra cosa. Mandamiento 108. No consultar a los muertos. Entonces estábamos hablando la semana pasada en el tema de las preguntas que se estuvieron haciendo. Ahí lo dice la Escritura en Deuteronomio 18:11. Ni fraguador de encantamentos, ni quien pregunte al pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. No se puede consultar a la gente que se muere. El que se murió y no tiene conocimiento de lo que está pasando aquí abajo. Si a usted le salió un muerto, sepa, es seguro que fue un demonio lo que a usted le salió. Los demonios tienen la capacidad de convertirse o tomar figura de seres queridos que ya han partido. Solo hay dos lugares donde puede estar la gente. En el lugar de reserva para el juicio o en el paraíso. Solamente. No existen más lugares. No tienen permiso de andar visitando familiares ni está dando números. Los muertos no pueden hacer eso. Ni está dando botija, ni le van a decir que yo vine para que tú me perdones. No, no se deje engañar. No funciona eso. Si murió, lo lloramos, lo lamentamos, le guardamos luto y si tenemos que visitar la tumba 2 o 3 veces lo hacemos, no hay problema con eso, pero murió ya, no le carga atrás ese muerto. Déjelo tranquilo, que descanse en paz, porque entonces el que no va a dormir en paz después va a ser usted con los demonios ahorcándolo. Sí, porque los demonios tienen la capacidad de atormentar cuando uno se pone de inventador, porque eso es ser inventador y curioso. Eso es ese ámbito espiritual muy peligroso y hay que dejarlo tranquilo si usted no quiere encontrarse en problemas serios espirituales. Porque es que la Biblia lo prohíbe y es por algo que lo prohíbe. Los demonios, hermano, son muy astutos. Hermano, con demonios no conversen mucho. Si usted, por ejemplo, está en un lugar y se manifiesta un demonio, échelo para afuera. Si el Señor le da autoridad para echarlo para afuera, échelo para afuera y ya. No se ponga a estar haciéndole una entrevista periodística a ese demonio, porque le va a hacer una. Los demonios no se cuestionan, porque ellos pueden decir palabras que a usted lo confunden o a los que están alrededor, haciéndole creer cosas que no son. Y aún pueden decir cosas que son para confundir a personas y hacerle creer que Dios le habló a través de ese demonio o esa persona. Porque los demonios conocen toda su vida, hermano. Ellos lo persiguen, andan vigilándonos a cada rato y saben incluso lo que nosotros hablamos. Entonces, cuidado, cuidado, eso es muy delicado. Y ese mandamiento, 108, no puede ser abolido, hay que tomarlo muy en cuenta. Vamos al mandamiento entonces 110, 109. No tatuarse el cuerpo. Levítico 19:28 dice, no se harán sajaduras en su cuerpo por un muerto, ni se harán tatuajes. Yo Yahweh, yo soy Yahweh.
sea, eso está ahí claro y contundente. Hay gente que dicen que no, que eso ya no es nada, porque eso era del Antiguo Testamento y que eso se hacía solo por asuntos religiosos y de paganismo. Pero déjeme explicarle algo con relación a esto, querido hermano. El tatuaje, sin importar cuál sea la figura que una persona se dibuje en el cuerpo, lo único que hace eso es, aparte de ser decorativo, es que te asocia con una línea del mundo, con un grupo de personas. ¿Y qué tipo de personas son las que se hacen ese tipo de cosas? Sencillamente, gente de pandilla muchas veces, gente de la vida corrupta, de la vida inmoral. Es muy raro encontrar un empresario, un funcionario con su cuerpo tatuado, independientemente de que él lo tenga, pero no lo exhibe. Mucho menos un creyente, una persona que cree en el Señor. No se justifica. Pero, pastor, ¿y si yo me pongo el nombre de Yahweh en un brazo? Ni eso. Porque es que no tiene, o sea, en ese tiempo se hacía se prohibía para que no se asociaran con el paganismo. Por eso dice, no se harán sajadura en su cuerpo por un muerto, porque eso era una costumbre que se usaba en el ámbito pagano. Entonces Yahweh le decía al pueblo, no se hagan eso, ni por moda. No me estén imitando esa moda, porque entonces se van a parecer a los paganos y lo van a identificar con ellos. Lo mismo ocurre hoy. Una persona en la iglesia que hace eso está simplemente diciendo, yo me identifico con. Lo mismo sería con el tema de una pelada o un estilo de ropa o un color de ropa. Entonces, igualito, puedo estar identificándome con una área en particular, con un grupo específico. Y eso habla muy mal del testimonio del Evangelio. Por eso, este mandamiento se debe tomar también en cuenta como un mandamiento aplicable. Y por último, mandamiento 110. No levantar estatuas idolátricas. Deuteronomio 16:22 dice, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Yahweh tu Dios. Las estatuas, como por ejemplo esta que ustedes ven ahí, son estatuas que tienen que ver con dioses falsos. Dios no quiere que ni siquiera de su hijo se haga una estatua, ni de su hijo. Él que nada, él dijo, no se haga imagen de ninguna cosa creada. Pero aquí va más allá de una imagen, una escultura, una estatua. El paganismo, la idolatría, se centra mucho en las imágenes y las estatuas. ¿Por qué? Porque es lo que la gente busca, el ver, el fascinarse con las imágenes. Y eso es lo que aleja el corazón de Dios. El corazón del hombre lo aleja de Dios. Dios aborrece, como lo dice ahí, aborrece la idolatría con el tema de las imágenes y las estatuas. Nosotros, gracias al Padre, no tenemos ese problema, pero tenemos nosotros que advertirle al mundo que Dios en su momento va a juzgar esas cosas. Dios va a juzgar esas cosas. Y nosotros estamos para decir la verdad en amor, comprendiendo que el enemigo de las almas ha cegado el entendimiento y el corazón de los hombres y siguen detrás todavía en pleno siglo XXI, siguen detrás de todo este tipo de cosas, prácticas que son aborrecibles delante de nuestro Padre Celestial. Ahí hemos terminado por hoy.
Gracias al Todopoderoso por su palabra. Gracias a todos los que se conectaron. Y para el próximo sábado continuaremos con nuestro tema. Las preguntas están abiertas. Comparta con sus amigos este estudio para que ellos sean edificados. Vamos a dar gracias al Padre y ya saben, las preguntas están abiertas para todos los que quieran preguntar. Shalom.